Conferencia del Padre Pablo Cervantes, julio 28 de 1946. Es necesaria mi cooperación a la gracia para alcanzar la santificación. Non ego sed gratia Dei meum. Yo no he ejecutado esto, sino la gracia de Dios conmigo. Así escribía San Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando de todo lo que había hecho en su carrera apostólica, sin menguar los trabajos que había ejecutado. Y se llama el más pequeño entre los apóstoles porque había sido antes perseguidor de la Iglesia de Cristo, y concluye: yo no he ejecutado esto, sino de la gracia de Dios conmigo. Buscando qué idea podía coger en este retiro que pudiera ser de provecho en las circunstancias en que nos encontramos, se me ha ocurrido que veamos al menos algunos aspectos de la parte que nos toca a nosotros en nuestra santificación. Lo esperamos todo de la gracia de Dios, nada podemos exagerar en este punto, pero prácticamente venimos a esperar que la santificación sea para nosotras una obra en que estemos completamente pasivas. Esto no puede ser. Examinemos estas palabras de San Pablo: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La obra de la justificación, de la santificación, es obra sobrenatural. Como tal está, lo dice la palabra, más allá, por encima de nuestras fuerzas, pero no por eso la obra de la santificación y justificación deja de requerir el concurso humano. La obra sobrenatural, para que sea tal, debe tener un principio que esté más allá de la naturaleza, y esto es la gracia de Dios. Mas esta gracia de Dios está en el hombre y para el hombre. La justificación es humana, y humanos son los actos que se llaman vitales, y nuestra santificación exige actos intelectuales y volitivos que son actos vitales. Los actos vitales son los que salen del viviente y tienen su término en él mismo. Allí nacen y vuelven ahí mismo. Por la naturaleza del acto vital, es imposible imaginarlo fuera del sujeto que obra, mas ese sujeto que obra es ayudado con la gracia de Dios. El acto sobrenatural, y entiéndase por sobrenatural lo que se refiere a la santificación y justificación, es producto de dos causas, de la gracia de Dios y de la actividad propia. Si nos formamos prácticamente la idea de que la santificación es obra de Dios únicamente, nos apartamos de la realidad de las cosas y de la verdadera revelación, y no llegamos a conseguir nunca nuestra santificación. Insistiendo en esto, San Pablo dice que Dios da el querer, el principio del acto justificativo o santificante. ¿Cómo podré formular un acto de fe, hacer un acto de obediencia si no quiero? Eso es el principio, pero principio informado por la gracia. Mas para que venga a tener un complemento, Dios da también la gracia. ¿Y en qué proporción la da? Da el querer ejecutar el acto en proporción a la voluntad que se tenga. Quitad la voluntad y Dios no dará la gracia. En todo acto sobrenatural nuestro tiene una parte notable nuestra voluntad, nuestra persona. A esta conclusión podemos llegar desde otro punto de vista. ¿Qué necesitamos para santificarnos? En primer lugar, quitar los obstáculos. ¿Cuáles? La sensualidad, el orgullo, la codicia, en una palabra, lo que es el conjunto llamado concupiscencia. Todos los apetitos sensibles que van en pos de su propio objeto, previniendo muchas veces nuestra razón. Quitando este inconveniente, el alma cristiana tiende al bien sobrenatural. En la medida que un alma se ha enseñorado de sus pasiones, en esa medida es su vida sobrenatural. Pues si el inconveniente es la victoria sobre la concupiscencia, ¿quién podrá conseguirla? ¿La gracia de Dios sola? No, sino con nuestra cooperación. He aquí una manera muy fácil de convencernos prácticamente. ¿La gracia de Dios puede quitar la concupiscencia? Evidentemente que sí, pero no sin la voluntad del hombre. ¿No hay muchas almas en gracia? ¿No quedamos en gracia de Dios después del bautismo, después de la absolución? ¿Los santos no han estado en gracia? A todo tendremos que responder afirmativamente. Entonces, hubiera desaparecido en ellos la concupiscencia. ¿Y quién nos recuerda las quejas de San Pablo en su carta a los romanos?
La ley de la carne se opone a la ley del Espíritu. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿La gracia de Dios sola? No. Por esto, en la lucha con la concupiscencia, la obra de la voluntad tiene parte necesaria. La parte positiva de la santidad es el ejercicio de las virtudes, especialmente de la virtud de la caridad. Fijémonos en ella sola. ¿Quién no sabe cómo enunció el Señor el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Para esto contamos con la gracia de Dios. Pero de nuestra parte tenemos que poner todo el corazón, todo el entendimiento, todas las fuerzas, en una palabra, todo el ser. Volvamos la atención a donde quiera y encontraremos siempre que el hombre tiene que poner su parte en la santificación. ¿Para qué recordar esta verdad tan conocida? El tiempo se acorta, no podemos esperar la obra de la formación espiritual individual de otras circunstancias exteriores. Podemos esperarla de Dios sola. Puesto que la gracia de Dios no ha faltado, ¿de dónde procede que no nos hayamos santificado como es debido? De la parte de la voluntad que ha puesto cada una. A priori, podríamos decir que el grupo podría dividirse en 3 porciones, unas que apenas andan, otras que corren y otras que vuelan. Unas pueden andar, aunque sea como tortugas, otras como gente que va al trabajo cuando ya va a sonar la hora, otras vuelan. No es infundada la clasificación. Hay algunas que apenas se están dando cuenta del tiempo que ha pasado, otras que se esfuerzan más o menos por aprovecharlo, otras que lo han aprovechado eficazmente. Yo creo que esta clasificación puede ser objetiva. Los bienes sobrenaturales han sido idénticos, nadie puede decir que ha recibido menos. ¿Por qué entonces ese diverso estado, andar, correr, volar? Únicamente porque algunas han sido remisas, otras han correspondido mejor, otras perfectamente. Según esa correspondencia, así es el estado de cada una. Pero a pesar de haber dicho esto, ¿ya por ello habremos hecho lo que la gracia de Dios quiere que hagamos? ¿Habremos adquirido todos los buenos hábitos precisos para el fin que se propone? He aquí un punto para considerarlo y decidir a nuestra voluntad. Mi formación pende enteramente de mí mismo. Yo seré lo que sea mi cooperación a la gracia. Dios me ha ofrecido la gracia y yo rendiré el provecho y el fruto que yo quiera según mi cooperación a ella. Para quitar un poco el carácter abstracto y pesado a estos razonamientos, quisiera recordar un pasaje del Evangelio de lo que nuestro Señor dijo que serían los apóstoles. Los comparó a la luz y a la sal. Prosigue explicando lo que significan. Tomadlo en proporción para vosotras. Díceles, ser luz en el mundo, sal de la tierra. Coronaba su exposición con estas palabras: el que sea bueno y enseñare a otros a hacerlo, será grande en el reino de los cielos, y el que no lo enseñare, será el más pequeño. ¿Por qué en unos grandeza y en otros pequeñez, si ambos tienen la gracia? Porque uno obró y enseñó, y el otro nada más obró y no enseñó, es decir, uno cooperó más, el otro menos. En el cielo es cierto que todos los santos gozarán del mismo premio, la visión intuitiva de Dios. Sin embargo, hay diversos grados. Lo decía nuestro Señor a sus apóstoles, y cuando San Pablo expuso esa misma doctrina decía: así como en el firmamento se distinguen por su brillo las estrellas, así en el cielo los santos. ¿Por qué esa diferencia en el cielo si todos reciben la gracia? Es cierto que no todos tienen aquí los mismos carismas ni el mismo grado de caridad, pero la diferencia está en la participación que la voluntad tuvo en el uso de esos carismas y gracia. Concluyo, yo no puedo ni debo esperar mi santificación de circunstancias exteriores. No puedo ni debo esperar el complemento de mi formación más que de mí misma. Es indudable que hemos tenido la gracia de Dios. Pensad en el tiempo pasado, lecturas, instrucciones, comuniones, meditaciones comunes a todas.
de esta abundancia idéntica delante de Dios, hay esta división, el movimiento lento, apresurado, con suma celeridad. Aprovechémonos, movamos nuestra voluntad, formemos nuestra convicción acerca de todo lo que resta por hacer. Tenemos la gracia de Dios y esta es infalible. No hay más diferencia que la cooperación que yo quiera poner. Terminemos nuestra meditación con esta súplica. Señor, que yo quiera de verdad, que tenga no veleidad sino voluntad, que quiera no con voluntad futura sino presente, no con voluntad teórica sino práctica, que yo quiera quitar o poner lo que tú me enseñes que debo hacer. Señor, dame la gracia de moldearme, de hacerme apto para el fin que tú sabes. Ya sé que tú me das la gracia, mas la gracia que ahora te pido es esta, que mi voluntad ya comience seriamente su obra, que esta voluntad mía, flaca, tibia, inconstante, no deje sin correspondencia a tu generosísima gracia. Dirigida a Dios como petición lo que San Pablo decía: lo sé, Señor, no soy yo solo, no me voy a formar yo únicamente, tu gracia sí, pero que yo entre contigo, que tu gracia y mi voluntad juntamente corramos hasta llegar donde tú, Dios mío, quieres que lleguemos, ser aptos instrumentos para el fin que buscamos.